Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast Cómo enfrentar un nuevo mundo. Te saluda Alejandro Jardines y me llena de mucho gusto saludarte el día de hoy. Gracias por haberle dado clic en este capítulo en el cual estamos concluyendo nuestra temporada de comunicación con un tema bastante bueno. El día de hoy hablamos del ego y cómo es que el ego en ocasiones nos puede cegar, ensordecer o interrumpir en un proceso de comunicación. El día de hoy platiqué con Alvin, con Juan Antonio, con Manuel de temas bastante interesantes, bastante buenos acerca de seguir definiendo el ego. Oye, el ego, todo el ego es malo, hay ego bueno. Hablamos también de cómo medirte si estás superando el grado de ego correcto o te estás yendo a un extremo en el cual necesitas dar un poquito de empuje hacia tu persona y también de cómo tratar con autoridades, con tu jefe, con el dueño de la compañía, clientes, etcétera, que quizá no sean tan fáciles de establecer un diálogo o digamos, una contrapropuesta a lo que ellos están diciendo. Si te interesan todos estos temas, no te separes, quédate aquí. Y antes de irnos al capítulo, quisiera saludar a Alvin, a Juan Antonio y a Manuel. ¿Cómo están, señores? Muy bien, Muy bien. gracias, Alejandro. Pues muy Buenos bien. días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero. Bueno, Muy bien. Estamos seguros de que les va a encantar este capítulo. Ahorita nos vemos. Yo creo que, pues esa es parte fundamental del humano. O sea, hay un ego necesario, hay un ego bueno, hay un ego, que si no lo tuviéramos, a lo mejor nos conformaríamos con muy poco, no buscaríamos la superación, no buscaríamos desarrollar nuevas cosas, no buscaríamos ganar, en el ámbito que lo querramos poner, si en el ámbito de trabajo o en el ámbito deportivo, etcétera. Pues al final de la historia lo que estamos buscando es la satisfacción de ganar, ¿no? De que yo pude, de que tengo la capacidad, que tengo la fuerza para poderlo hacer. Alejandro, tú dijiste algo trascendente. El ego es positivo, perfecto. Pero yo siento que cuando el ego se sobredimensiona, se malmaneja, no se estructura y soporta, el ego se vuelve negativo. Veámoslo, quizás cam- cambiemos, cambiémosle el nombre a la cosa. Eh, Para que sea más fácil entenderlo. si nosotros hablamos de autoestima, Ah, está muy, muy ligado con la comunicación. ¿Ok? Ahora, bien, como tú dices, cuando la autoestima es demasiado, cuando ya estamos hablando de narcisismo, ¿ok? Es malo, es negativo. Pero Que es, también el otro extremo, Alvin, a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo. Un extremo es que la autoestima se vaya más allá de la dimensión real que tiene el alcance de la persona, como cuando también se tiene una baja autoestima, donde no se reconoce ni la propia persona consigo misma. ¿Sí? Y estás perdiendo un potencial que tienes ahí tremendo porque su autoestima está baja, ¿sí? Entonces, ninguno de los dos extremos creo que puede ser útil en la comunicación. Muchas veces se quedan calladitos porque su autoestima está bajita
Y o creen que no tienen explotan nada para porque, contribuir, sí, o tienen miedo de contribuir. correcto, correcto, y pierde uno un talento grandiosísimo. Me ha tocado muchos casos de verlo en donde ves a la persona un poquito agazapada, independientemente del, ¿cómo se llama? Del nivel jerárquico y del nivel eh, de estudios que tenga la persona. Cuando la autoestima tiende a la baja, tiende a callarse, tiende a quedarse, y en ambos casos de pronto explotan porque acá se ven incapaces porque creían que lo iban a poder lograr, este, y no lo pudieron hacer. Y por acá explotan también porque dicen, ya basta, o sea, parece que no entienden y ta, 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 ta. Entonces, en ambos casos, en la comunicación, son ruidos importantes que uno tiene que reconocer y decir, bueno, es que yo me estoy menospreciando o estoy con una autoestima baja o me estoy yendo al otro extremo, que fue el primer caso que ponen, donde la autoestima está más allá de los alcances reales del individuo. Toño. Manuel, eh, ayúdenme a darle forma a mi comentario, pero yo creo que tiene mucho valor. Eh, el título del podcast es El ego y la comunicación cuando queremos tener la razón más que conectar. La autoestima, para que tú puedas tener la razón en lo que expones, también depende de cómo manejas la autoestima del escucha. O sea, no, Totalmente. es fundamental eh, levantarlos en su autoestima para que sea un foco de atención de mucho valor. Bueno, usando el ejemplo que nos estaba dando Manuel antes, ¿cómo consigues hacer eso dentro de un equipo? Que tiene Eh, personas que hablan poco, no hablan, que son retraídos, tímidos, o, ¿no? Sí, hay que, yo creo que un poquito de análisis del comportamiento de la persona, sobre todo en equipos que son recurrentes, que varias veces interactúas con la persona, es un tanto más sencillo ver tendencias de comportamiento del individuo, ¿sí? Y dices, bueno, es que esta personita pues, es más bien introvertida, no es tan extrovertida y no es que tenga una baja autoestima, es su comportamiento de más bien ser un tanto reservado. Y hay que hacer que esa persona participe a su manera. Pero cuando ves una situación ya de baja estima, es importante que lo podamos reconocer a través de ver las diferencias en el comportamiento de otras ocasiones que ha venido a la baja, porque no es una situación súbita de que una persona se sienta de pronto eh, con una autoestima baja, ¿sí? Eh, puede haber una serie de situaciones alrededor de su entorno que está diciendo que nos está diciendo que hay un motivo o varios de depresión, ¿sí? Yo, Entonces, es importante recibir eso. yo le respondería a Alvin, tienes que provocar que el escucha te tenga confianza y Ujú. tenga confianza él. Y justo creo que le acabas de dar el clavo, ¿sabes?
la intención es, vamos generando un ambiente de confianza para que la otra persona pueda expresarse, si es que le da temor por la posición de autoridad que puedas tener tú o por la posición en la negociación en la que estés, ¿no? Eh, pero, pero ahí es en donde está lo difícil, Juan Antonio, creo yo, porque si tú, ustedes que tuvieron unas carreras profesionales muy exitosas, en donde están acostumbrados a competir, están acostumbrados a ganar, estuvieron acostumbrados a tener en sus medios mucho poder, y a veces ese misma autoridad, ese mismo poder, ese mismo triunfos que has tenido, de alguna manera a mí me ha pasado con los pocos triunfos que he tenido, pues te empiezas a sentir superior, tu ego empieza a crecer, crees que tú tienes la razón antes de escuchar. ¿Cómo hacerle para medir? Y difícilmente ese punto lo ves cuando estás viviendo ahí porque es tu realidad y así es como te sientes bien. O sea, difícilmente creo yo que alguien puede decir, híjole, estoy siendo muy egocéntrico, estoy siendo muy orgulloso. Pues si eso es lo que me dio armas para llegar a donde estoy, pues la voy a seguir usando, ¿no? Entonces, ¿cómo medir eso para justo después ya poderle dar la confianza al auditorio de que tengan el valor de incluso hasta darnos la contra en algún punto, ¿no? Yo creo que tienes que hacer un juicio frecuente y siempre con los mismos conceptos de cómo te sientes y cómo te ves, cómo te sienten y cómo te ven, para que tú puedas ir midiendo eh, que no te salgas del camino, ¿sí? Hay, hay una serie de herramientas muy importantes que eh, a veces rehuimos de utilizarlas. Anteriormente le llamábamos feedback, y teníamos sesiones de feedback. Luego, algunas personas le llamaron juntas de uno a uno y luego ahora los muchachos le dicen las juntas de las netas, ¿sí? Vamos a hablarnos con las verdades, con las netas, etcétera. Para ello hay reglas, hay parámetros para tampoco herir susceptibilidades, pero tampoco quedarte con cosas donde las personas, porque el último en darse cuenta de su conducta o de su comportamiento es la propia persona, ¿sí? Entonces siempre necesito un espejito que me esté diciendo, qué tan bonito me estoy viendo, ¿no? Y más tratándose de ego, Manuel, porque pues, Por, a por ver, supuesto, o pues sea, no, va a ser difícil que alguien con una buena autoestima o un ego rebasado, que es lo que hemos platicado, pues vea que está equivocado en algo. Pues, ¿por qué, güey? Si y, yo y, soy, soy el y que en ha el otro ganado, extremo ¿no? igual, Alex, en Ahí, el otro ahí está extremo el es problema. igual, Ahí está el problema. Es decir, muchas veces, y seguro no nos ha ocurrido a todos, es que estamos en una junta, estamos discutiendo algo, debatiendo algo, y alguien no participa en nada. Terminó la junta, de repente este alguien que no abrió la boca, viene y te da su punto de vista. ¿Ok? Después que la jaula ya está cerrada, ¿no? Igual, y sí, y esta persona no se da cuenta de que tiene problemas de autoestima. correcto, ¿Ok? correcto. Por el otro lado, está en otras reuniones que hemos tenido, y seguro nosotros lo hemos visto muchas veces, están la persona o a las personas que no se callan.
Es decir, el famoso que les encanta escucharse a sí mismos. ¿Sí? Yo, yo acepto sus comentarios, pero yo creo que si vas a tomar en cuenta el comentario de alguien, ya sea en la conclusión de una exposición, en un uno a uno, en un decirnos las verdades, como le quieran poner el calificativo, corres un riesgo de que la contraparte tenga una tendencia o para llenarte más el ego o para lastimarte. Claro. Y yo siento con esto que tiene más valor el juicio personal. La autoconciencia. Es decir, todos nosotros, si somos pensantes y si no, y si admitimos que tenemos defectos o tenemos áreas para mejorar, es decir, buscamos estas áreas. Ahora, siempre hay que espejarse un poco en otros para hacerlo. Sí, porque al final de la fiesta, mira, al final de la fiesta, como bien dices, Toño, la persona va a tomar su acción y sus decisiones, ¿sí? Y lo que sí, y te lo compro completamente, es de quién te estás rodeando para esos uno a uno, para esas interacciones de feedback, este, para que tampoco se vayan a los extremos, como bien comentas, porque, oye, pues es que Toño le pidió un uno a uno a Manuel y Manuel quiere quedar muy bien con su jefe Toño, ¿no? Y entonces, ay, no, hombre, le faltan 10 minutos para ser Diosito, ¿verdad? Entonces, está compitiendo Manuel para el mismo puesto que Toño, pues le va a decir que ya debería de estar buscando trabajo en otro lado, ¿no? Entonces, sí, sí tiene uno que tener mucha cautela de con quién estamos haciendo ese rebote, ese espejeo de lo que yo tengo. Y aquí quiero aprovechar muchísimo. Va a parecer comercial, yo creo que lo va a hacer, pero tendríamos que ver muy bien el esquema de diagnóstico que tiene Turning, porque te compara la imagen que tienes tú de ti mismo con la imagen que tienen otros con los que interactúas regularmente para todos los niveles con los que interactúas, ¿no? Entonces, para poder tener un poquito de mejor eh, elementos o más elementos para poder alinear tu imagen propia y tu imagen objetivo hacia la que llevas, porque vuelvo a insistir y quiero regresar al tema. En la comunicación es muy importante tener claro el rol y papel que juegas y cómo está tu autoestima en ese momento. Y como en toda comunicación hay dos partes, también tienes que conocer la de tu audiencia, ¿no? En este caso, para nosotros es dificilísimo porque estamos hablando a una audiencia abierta sin saber quiénes son, pero cuando ya estás en un equipo de trabajo, esto se vuelve primordial. Déjame enriquecer mi comentario, Alejandro, de que yo decía que uno tiene que crear un juicio de valoración personal, Claro. ciertos puntos. Eh, no es fácil hacerlo, no es fácil hacerlo, pero si alguien quiere intentarlo, lo que yo le propondría sería, tú has ido ascendiendo en la compañía, has tenido logros importantes. Checa tu condición de antes, la de en medio y la de ahora. ¿Qué has hecho para obtener lo que has eh, promovido, Logrado. logrado? He sido más prudente, he sido más tolerante, he sido más analítico, he sido menos reactivo.
¿sí? De ahí nacen los parámetros de la evaluación que tú tienes que hacerte sistemáticamente antes de que el vecino te diga que eres lo máximo, Claro, claro. ¿sí? O que tu jefe te diga que no sirves para nada, ¿no? Es que Claro, desgraciadamente puede llegar un punto en el que por cegarnos o ensordecernos, hablando ahorita de comunicación hablada, de no querer escuchar, de centrarme en mi razón, se pueden perder oportunidades grandiosas Es que te... eh, y puede llegar un punto en el que incluso quien te permitió crecer, tu jefe, diga, o sabes qué, con Alejandrito, la frase que usamos muy común en México, pues ya se le subió, no está razonando y luego te hace a un lado, ¿no? Justo por no haber tenido esa capacidad que, que creo que requiere un valor del que hemos hablado en otros capítulos, que es la humildad. Y que tal parece que la humildad puede ser como que el antídoto del ego o la otra cara del ego, este, eh, porque erróneamente a veces identificamos la humildad como una persona callada, como una persona que cede todo, como una persona Te que, obedece. que obedece por obedecer, servil, ¿no? Así como muy, 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 sin, sin, sin mucha voluntad, sino más bien obediencia por lo que hace. Y yo creo que por ahí tendríamos que enderezar, y que lo hicimos en su momento, el concepto de humildad, porque es justo la humildad, creo yo, la que nos ayuda a centrarnos, y darnos esa justa medida de decir, oye, pues sí, sí tengo la razón, pero tengo que como quiera dejarlo hablar, o sea, no puedo nada más, sentarme en la mesa, y como el ejemplo que decías, Alvin, de aquellos que no se callan en toda la junta, oye, pues da tantita oportunidad para que el otro pueda expresarse, ¿no? Perdón, Déjame Juanito. enriquecer tu comentario de humildad, estoy completamente de acuerdo, pero para mí la humildad debe de ir ligada a cómo manejar tu actitud, siempre y cuando tú no pierdas que debes de tener una visión muy amplia y tienes que ser muy certero en tu juicio. Y les voy a poner un ejemplo. Yo viví casos donde te llaman para el desarrollo de una propuesta, tu jefe, y etcétera, etcétera, y tú le dices a tu jefe, no entiendo, o le dices, no estoy de acuerdo. ¿Y sabes qué te va a decir tu jefe? No sirves para nada, ¿sí? Tienes que ser humilde para que tu actitud al recibir el no sirves para nada, de acuerdo a la visión que te estoy pidiendo que no debes perder, puedas tener argumentos sólidos para decirle a tu jefe hasta dónde tiene la razón o no. ¿Sí, sí me explico? Híjole, sí, porque ahí hay un súper reto, o sea, porque ahorita nos mira, estamos poniendo No, nosotros pero en el es lugar del que jefe. todavía, yo tuve una espérame, discusión. todavía se implica más, Alejandro. Si tú no es, si verdaderamente tú estás convencido que la propuesta de tu jefe no es de valor y no dices nada, te la va a dar como una responsabilidad y ya Claro, sabes que vas a fracasar y entonces de todos modos te va a correr. correcto. Perdón, perdón, Manuel. Hay dos discusiones que he tenido en mi vida, de mucha, de mucha decisión que tomar en la comunicación. Y los dos con gente de muy alto rango en sus organizaciones. Uno de ellos, presidente de su compañía, porque así le decían presidente,
y otro que era vicepresidente, porque también así le decían, más o menos del mismo grupo industrial al que ustedes pertenecieron por muchos años. Y en ese momento, en este último caso, que lo voy a mencionar primero, eh, aquí en México se utiliza una expresión para una humildad mal entendida que le decimos agachón, ¿sí? Cuando aceptas todo y dices, no, pues es que no se trata de aceptar todo. Hay que tener la humildad para poder decir las cosas como deben de ser y un donaire para explicarlo para que le quede claro a la persona, ¿sí? Entonces le decía yo a este vicepresidente, no confundas la humildad porque decía que en esa compañía no había humildes. Le digo, pues van a ir al fracaso. Este, porque el otro extremo se llama, ¿cómo se llama? Soberbia. Le digo, y el mundo de los soberbios va a ir al fracaso completamente, porque creen tener lo que no tienen y entonces se van a comprometer a cosas que no van a poder. Y un agachón va a quedarse con cosas que sí puede, pero va a decir que no tiene la capacidad. Le digo, hay que tener la humildad para poder meter al centro a una persona. Y el otro caso fue con este presidente donde él quería que hiciéramos lo que él dijera. Y le digo, no, porque pues para eso nos contrataste, porque nosotros te vamos a dar la metodología. Dice, no, pero es mi prerrogativa. Le digo, no, no es tu prerrogativa. Este, Le digo, porque si las cosas salen bien es gracias a ti, si las cosas salen mal es gracias a nosotros, entonces pues va a estar, la moneda va a tener nada más una misma figura por ambas caras, ¿verdad? O tú ganas o yo pierdo, y entonces dices, pues no tiene sentido estar trabajando de esa manera. Hay momentos en que hay que tomar decisiones en las comunicaciones con mucha humildad, pero con mucha firmeza en el carácter para poderlo hacer, ¿sí? Eh, Vuelvo a insistir, esos dos extremos es bien fácil caer en ellos, ¿sí? E incluso, como lo dicen en estadística, jugar el juego tampering, es decir, el juego péndulo. De pronto te vas al extremo izquierdo, luego te vas al extremo derecho y entonces siempre estás dando unos bandazos tremendos porque tu conocimiento de tu ego no lo tienes bien claro y no puedes poner una postura en una comunicación. Es importante tener el aplomo de decir dónde estamos parados y qué es lo que estamos comunicando, que esto puede ser una discusión, esto puede ser una comunicación ¿cómo se llama? De resultados, puede ser una comunicación para integrar un equipo para un objetivo común y compartido, etcétera. Pero el conocimiento y dominio, tal como lo han estado diciendo Juan Antonio, Alvin y tú, Alejandro, es primordial para que la comunicación sea sumamente fluida y efectiva, que al final de la fiesta, en una organización de lucro o no, está buscando, ¿sí? Está buscando una integración y un logro de determinados objetivos. Y lo Sí, podemos poner hasta en el plano familiar y personal, o sea, es la misma historia. Platicar por platicar, pues, pues mejor pongamos una carnita asada y platicamos de cosas que no tengan ningún sentido. Vamos a cenar muy rico y nos vamos a la casa sin nada en la mochila que nos haya dejado esa interacción social. Regularmente buscas que tenga un sentido la plática, que tenga un sentido la comunicación, la interacción con las personas. es decir, en el ejemplo que usaron
donde estás en desacuerdo con tu superior, con tu jefe. Ujú. Es decir, si tú esperas que tu jefe reaccione mal cuando le hablas de tu desacuerdo, ¿ok? Entonces tienes a alguien que tiene el ego muy desarrollado y por ende la piel muy delgada, ¿sí? Ujú. Ujú. Que no aguanta críticas de ningún tipo. Ey. En este caso, es decir, no seas agachón. Es decir, hay muchas formas de expresar un desacuerdo, ¿no? Una de las formas más comunes que usa la gente es empezar a hacer preguntas. Dale cuerda, deje que se ahorque solo, ¿sí? Háblale pídele de condiciones y se pasa eso, y se pasa aquel otro, hasta que empiece a darse cuenta de, quizás esta no sea la mejor, ¿ok? Pero Ujú. sí, si eres, como decía Manuel, agachón, ¿sí? Vas a ser agachón de por vida. No, es una verdad. Y de nuevo, algo que nosotros hemos repetido en muchos podcasts anteriores, es decir, no confundas lealtad con fidelidad. Correcto. Y qué bueno que lo tomas, Alvin, porque justo quería preguntarles. Digo, puede tener el ego tan alto ese jefe que si haces el ejercicio de preguntarle, este, puede, puede incluso hasta decirte, mira, no tengo tiempo de tus preguntitas, ahorita esta es la Ay, tarea que pensé que tienes que ibas a decir hacer. una mala palabra, Alex. Estoy controlándome, estoy controlando, estoy tratando de sacarlas del vocabulario. Oye, no tengo tiempo para tus preguntitas. Esto es lo que hay que hacer y ni modo. Te gusta y si no, pues ahí está la puerta. Expresiones así tan inmaduras como esa, ¿no? Eh, ¿cómo se hace número uno? Que yo creo que ustedes, por lo que hemos platicado, pueden estar en razón. Se vale decir, yo no juego, o como decimos en México, tiramos la toalla y decimos, es que no, yo así no juego, sí me voy a ir por la puerta, y si sí es correcto esto, cómo hacerlo de una manera prudente, con humildad, para, para no caer quizá en la misma propia soberbia que ya está cayendo ese jefe o ese alto mando, ¿no? Apegarte a tus valores, Alejandro, a tus valores personales. Ahora, yo quisiera, como dice Juan Antonio, enriquecer esa parte. Yo creo que la comunicación ya en el trabajo y en los casos que estamos platicando, eh, la comunicación no es un suceso, es un proceso. ¿Sí? La interacción con tu jefe, con tu equipo, con tu subordinado, con tu coequipero, con quien sea, no es nada más un chispazo y se acabó, y un chispazo y se acabó. No, es un proceso que viene evolucionando y que tú tienes que ir analizando cómo te comunicas con Juan Antonio, cómo te comunicas con Alvin, cómo te comunicas con Alejandro, cómo te ven ellos mismos y tú tienes que tener esa madurez para ello. Y si llega ese momento que ahora sí están comentando, yo avalo completamente el punto de Juan Antonio. Hay momentos, como se lo dije a este presidente, no es tu prerrogativa. Nos costó dejar de tener ese proyecto que para Turning implicaba un ingreso importante, pero o es ese ingreso en el cortísimo plazo o es por toda la vida, como lo dijo Alvin justamente en su comentario. Pues mis valores no me permitieron continuar con esa relación comercial y es mejor, mira, aquí partimos, quedamos sumamente bien parados ambos, haga mi chulo lo que tenga que hacer
y a los cuantos meses cambiaron de presidente de la compañía. Entonces dices, las razones van cayendo por su propio peso en el momento correcto. ¿Sí? Alejandro, en un podcast anterior, te hice esta misma pregunta. Al final de la historia, ¿con quién tienes que quedar bien? Contigo mismo, porque Esta es la- contigo es con el único que vas a vivir toda tu vida. Exactamente. Así de sencillo. Así de Ahora, sencillo. ahora sí, es decir, eh, pues todos tenemos necesitamos construir confianza con los que nos rodean, ¿sí? Y sí, en el ambiente laboral necesitamos construir competencia, credibilidad de competencia, ¿sí? Es decir, eso ya va a eliminar muchos choques. Pero cuando llegue el choque, sí, como bien dices, Juan Antonio, es decir, tus valores personales. Ahí Sí, está. y perdón, perdón, Manuel, y No, gracias no. por la pregunta, Juan Antonio, porque creo que es la clave de tomar las decisiones correctas, ¿no? Oye, es que, pues si contesto esto me van a correr, o en el caso de Turing, pues vamos a perder un proyecto y significa X porcentaje de ingresos y tal. Si no existe un convencimiento auténtico contigo mismo de que estás haciendo lo correcto, sí quizá en el futuro vas a tener una cruda moral. Pero si estás convencido de que lo que hiciste fue por tus principios, por tus valores, porque así es lo que crees, más adelante vas a decir, bueno, pues sí, me costó, me está doliendo económicamente esto, pero el trago, amargo se pasa rápido. Dado que estás convencido y feliz contigo mismo, más adelante, eso lo vas a proyectar en tus siguientes entrevistas de trabajo, en las siguientes entrevistas de venta de tus proyectos, etcétera. Y eso es lo que, pues tiene paga más adelante, tiene paga futura, ¿no? La demostración de estar a plomo en una comunicación, Alejandro, voy a poner otro caso. En 30 años de vida de Turning nos ha tocado vivir mieles y más mieles, ¿no? Una situación a la entrada de un proyecto, apenas estábamos haciendo el acuerdo comercial. Me dice el gerente de la planta en ese momento, dice, bueno, ya estamos convencidos, vamos a contratar a Turning, ya nada más vas a hacer la negociación con el área de compras para que se hagan los convenios, contratos, etcétera. Y fue un momento bastante lastimoso la interacción con esta persona de compras, hasta el punto de tomar una decisión. Le hablé al gerente de la planta y le dije, ¿sabes qué? Eh, no vamos a aceptar, no vamos a aceptar el proyecto. ¿Cómo? ¿No? Este, yo creo que cada uno de los proveedores que venimos a esta compañía a pedir trabajo es porque necesitamos el trabajo y porque tenemos algo que ofrecerle a la compañía, pero no para tener un trato indigno ni una situación de soberbia. No, Manuel, esos no son los valores de esta compañía. Permíteme pagarte a ti y a tu otro compañero un vuelo. Vengan, por favor, necesito platicar con ustedes y con varias personas de la compañía. E hizo valer los valores de la compañía ante nosotros para decir el comportamiento de este individuo no corresponde a los valores de la compañía. Está siendo disonante de acuerdo a los valores de la compañía.
Si no nos hemos puesto firmes, a lo mejor no hubiéramos durado, nos han contratado por más de 14 años en diferentes empresas de ese grupo industrial transnacional, tanto en diferentes lugares de aquí del país. Este, pero gracias a que pones firmes tus valores, él puso firmes los valores de la compañía, pero había una disonancia ahí. Pero si yo no la he expresado, no se dan cuenta dentro de la compañía. ¿Quién sabe cuántos proveedores tuvieron que pasar por ese mal rato de esta persona? Este, pero otra vez, fíjense cómo actúan y a veces decimos que los valores son nada más unas palabritas que ponemos por ahí en algunos cuadritos, pero no, no lo son. Son reales guías de acción y de comportamiento de la persona y de las organizaciones. Cuando nada más las pones en un cuadrito, pues vas a ver que los comportamientos son completamente disímbolos y andan por ahí revoloteando como mariposas alrededor de ello. Cuando ves que son de a de veras, ves canales muy claros de comportamiento de las personas. Entonces, en la comunicación es importante que tú demuestres quién eres, ni más ni menos. Simple y sencillamente con la humildad de decir, este es quien soy. Si soy capaz de hacer algunas cosas, pues qué bueno, pero también tengo muchas áreas de oportunidad. Pero no me van a ganar las áreas de oportunidad ni me van a ganar mis virtudes. Tengo que ser muy concreto y muy consciente de lo que soy y para lo que estoy en esa comunicación. ¿Sí? Entonces, no me sirve a mí un director general que no puede decir con firmeza qué es lo que tenemos que hacer. Vayamos ganando o perdiendo en el estado de resultados. Ese es otro baile. Pero ¿qué vamos a hacer para seguir creciendo o qué vamos a hacer para salir del hoyo en el que nos encontramos? Y cuando yo encuentro congruencia en un líder así, lo sigo y no por fidelidad, por lealtad, porque sé que voy a buen puerto. Entonces, Así, ese sería el mensaje. así es. Oh, completamente de acuerdo, Manuel. Pues bueno, espero que te haya parecido muy interesante todos estos temas. Yo estoy muy agradecido con Alvin, con Juan Antonio, con Manuel, porque creo que fueron muy nutritivos. Hubo aprendizajes que en realidad me llevo apuntados aquí en mi libreta para ponerlos en práctica. Y antes de cerrar el capítulo, señores, algo que se nos haya quedado por ahí, en el tintero y que querramos comunicárselo a nuestros escuchas. Juan Antonio. Alejandro, gracias por la oportunidad. Una buena experiencia de esta temporada de comunicación. Ha sido muy rico los 10 podcasts, los 10 capítulos con los que hemos trabajado. Y yo me quedo con una conclusión y reflexión personal. Todo este proceso tiene mucho valor para uno, pero tiene más valor si buscamos la forma de compartirlo. Y sobre todo si es con nuestro equipo de trabajo, etcétera, el valor se va a multiplicar exponencialmente. Para mí, esa es la recomendación, 10 capítulos de muchísimo valor, ¿sí? Pero a llevarlos a la práctica y a compartir estas experiencias, por favor. Gracias, Alejandro. Sí, Al totalmente de contrario, acuerdo. Alvin. Totalmente de acuerdo, Juan Antonio. Y más allá, de hecho, es decir, la forma de compartir hasta puede ayudar a expandir más
los temas estos. Ah, claro, claro. Es decir, juntar de nuestros escuchas sus experiencias personales con temas. Seguramente se han identificado con algunas de las situaciones de las que hemos hablado, ¿sí? Y al compartir y muchas veces al enseñar, es decir, cuando nosotros decíamos en mi país que cuando usted está enseñando, usted está aprendiendo, porque Claro, está compartiendo experiencias, ¿sí? claro. Y nosotros aquí estamos aprendiendo, por lo menos yo aprendí muchísimo también en estos últimos 127, vamos. Los Los primeros primeros, 127. los primeros, Alvin. Muy bien. Manuel. De mi parte, en particular de este capítulo, Sí. el tan afamado justo medio, y tan difícil de lograr, sobre todo, y conjuntando los comentarios de Juan Antonio y Alvin, si tú no tienes una persona de confianza o varias personas de confianza para estar teniendo una escucha activa de tu comportamiento, tanto en la comunicación como en tu actuar cotidiano, es muy fácil de cegarte, ensordecerte o enmudecerte respecto a tu propio comportamiento. Entonces, la invitación es en esos foros, en esas interacciones y, ¿por qué no, usando los podcasts que aquí ponemos a su disposición, hacer y provocar una interacción de feedback, de junta de las netas, como dicen los jóvenes hoy por hoy, o de los uno a uno, pero en este caso de uno a muchos, pueden ser utilizados como tema central y al mismo tiempo, como dice Alvin y Juan Antonio, aprender y llevarte algo más de esa plática que, ¿por qué no? Si la sazonan con una buena carnita asada al estilo norte de México, pues va a estar más que delicioso el compartir un ratito con temas de mucho peso para tu vida social y laboral. Ese sería mi comentario. También con un estilo de churrascaría como allá en Brasil, ¿verdad, Alvin? También Bueno, se vale. bueno, bueno. También puede ser, aunque es muy ruidoso. O como dicen en Brasil, una buena picaña, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, señores. Les agradezco mucho el capítulo de hoy. A ti que nos escuchas, muchas gracias por estar hasta aquí. Y como bien lo dice Juan Antonio, Alvin y Manuel, por favor comparte este contenido. Yo creo que entre más podamos conocer de estos temas y sobre todo quienes interactúan contigo, con quienes te tienes que estar comunicando, si te hizo sentido todas estas recomendaciones, pues compárteselos, porque a lo mejor ellos también van a aprender igual que tú y los procesos de comunicación que tengan entre ustedes van a ser mucho más sencillos. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.